¿Has estado alguna vez solo en un edificio cuando ya no debería haber nadie más ahí? Ay, compa. Prepárate porque esta historia te va a hacer que nunca más quieras quedarte solo en ningún lado. Y si trabajas de noche o estudias hasta tarde, bueno, mejor busca compañía. Déjame preguntarte algo. ¿Has escuchado alguna vez un sonido que no puedes identificar pero que inmediatamente te pone los pelos de punta? Un sonido que tu cerebro reconoce como peligro puro antes de que puedas procesarlo. Pues eso es exactamente lo que le pasó a Kenji Matsuda, un estudiante de preparatoria de 16 años que se quedó hasta tarde en su escuela terminando un proyecto que había dejado para último momento. Como todos los pendejos que esperamos hasta el día de la entrega, ¿verdad? Era un viernes por la noche, cerca de las 11 p.m. La escuela estaba completamente vacía, solo quedaba el conserje de seguridad nocturno que hacía sus rondas cada hora. Kenji estaba en el aula 3B del tercer piso, con su laptop, rodeado de libros y con esa desesperación de, si no termino esto me van a reprobar. Pero lo que no sabía era que esa noche no iba a ser sobrepasar una materia. Todo estaba normal hasta que escuchó el primer sonido. Teque. Teque. Al principio pensó que era alguna tubería vieja o el aire acondicionado haciendo ruidos raros. ¿Sabes cómo son los edificios viejos? Siempre hacen sonidos extraños que te ponen nervioso. Pero este sonido era diferente. Era rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de abajo. Teque, teque, teque. Kenji se quitó los audífonos y prestó atención. El sonido venía del segundo piso, justo abajo de donde él estaba. Y lo más raro de todo es que sonaba como si algo se moviera muy lentamente, pero con propósito. Como cuando alguien está tratando de no hacer ruido, pero no puede evitarlo completamente. Seguro es el conserje moviendo algo, se dijo a sí mismo, tratando de tranquilizarse. Pero el sonido no se detuvo. De hecho, se estaba acercando a las escaleras. Teque, 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 cada vez más claro, cada vez más fuerte. Kenji guardó silencio y agudizó el oído. El sonido ahora estaba definitivamente en las escaleras, pero no eran pasos normales. Era como si alguien se arrastrara escalón por escalón, peldaño por peldaño. ¿Has intentado alguna vez subir escalones arrastrándote? Es casi imposible, y hace un sonido muy específico. Un sonido que una vez que lo escuchas, nunca se te olvida. Teque, teque, teque. «Oye, señor conserje», gritó Kenji hacia la puerta. «¿Todo bien?» El sonido se detuvo inmediatamente. Silencio total. El tipo de silencio que te da más miedo que el ruido. Porque significa que lo que sea que estaba haciendo ese sonido, ahora sabe que tú estás ahí. Y aquí es donde todo se fue a la mierda, mi querido espectador. Kenji se acercó lentamente a la puerta del aula. Sus manos temblaban mientras giraba la perilla. El pasillo estaba completamente oscuro, solo iluminado por la luz de emergencia del final del corredor. Asomó la cabeza y miró hacia las escaleras. No había nadie, pero en el piso, justo donde terminaban las escaleras, había un rastro húmedo, como si algo mojado se hubiera arrastrado desde las escaleras hasta perderse en la oscuridad del pasillo. Y el olor... Dios. El olor era como de hospital mezclado con algo podrido, algo que llevaba mucho tiempo muerto. Kenji cerró la puerta de inmediato y puso el seguro. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Tomó su celular para llamar al conserje, pero no tenía señal. Como siempre pasa en estas situaciones de mierda, ¿verdad? ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Cuando regresó a su asiento y trató de concentrarse en su tarea, el sonido volvió a empezar. Pero esta vez venía del pasillo de su propio piso. Teque, teque, teque. Y se estaba acercando directamente hacia su aula. ¿Pensaste que Kenji iba a abrir la puerta para ver qué era? Nel. Este morro tenía más sentido común que los protagonistas de las películas gringas. Kenji se quedó completamente inmóvil en su silla, tratando de no hacer ni el más mínimo ruido. Había aprendido de las películas de terror. Cuando escuchas algo raro, no vas a investigar como pendejo. Teque, teque,
¿Qué? El sonido se detuvo justo afuera de su puerta. Por un momento, hubo silencio absoluto. Kenji podía escuchar su propia respiración, que sonaba fuerte como el motor de un camión viejo. Trató de respirar más despacio, pero el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar desde el pasillo. Y entonces escuchó algo que casi lo hace gritarse de la impresión. Scratch, scratch, scratch. Algo estaba rascando la puerta desde afuera, pero no eran uñas normales. Era como si fueran garras o algo metálico. El sonido era penetrante, como cuando arrastras un tenedor en un plato. ¿Y sabes qué es lo más cabrón de todo esto? El rascado empezó desde abajo de la puerta, como si lo que fuera que estuviera ahí afuera estuviera en el suelo, tratando de entrar por debajo. Kenji miró hacia la rendija de la puerta y casi se le para el corazón. Había una sombra que se movía de un lado a otro, como si algo se estuviera arrastrando justo del otro lado de la puerta. Scratch, scratch, scratch. Por favor que se vaya, por favor que se vaya, murmuró Kenji en voz tan baja que ni él mismo se escuchaba. Pero la cosa, lo que fuera que estuviera ahí afuera, parecía haberse instalado. El rascado continuó por lo que se sintió como una eternidad, pero que probablemente fueron solo 5 minutos. Y entonces, sin previo aviso, se detuvo. Silencio total otra vez. Kenji esperó. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. ¿Pensaste que ya se había ido? Ay, mi querido espectador, qué ingenuo eres. Justo cuando Kenji empezaba a relajarse un poquito, escuchó algo que le heló la sangre en las venas. Una voz. Una voz de niña pequeña pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o como si estuviera hablando a través de agua. ¡Abrem! La voz venía de abajo de la puerta, literalmente del suelo. ¡Abrem, por favor! Kenji se tapó la boca con ambas manos para no gritar. ¿Cómo podía una voz venir del suelo? ¿Qué clase de criatura podía hablar desde ahí abajo? Sé que estás ahí. Puedo sentir tu miedo. Y aquí es donde Kenji recordó algo que había leído en internet hace mucho tiempo. Una leyenda urbana sobre un fantasma llamado Teke Teke. El espíritu de una niña que había perdido la mitad inferior de su cuerpo en un accidente de tren y que ahora se arrastraba usando solo sus brazos, haciendo un sonido característico. Teke, teke, teke. Pero eso era solo una leyenda urbana, ¿verdad? Esas madres no son reales. Abrem, necesito ayuda. La voz sonaba más desesperada ahora, más humana, casi como si realmente fuera una niña pequeña en problemas. Por un segundo, Kenji sintió lástima. ¿Y si realmente había alguien herido ahí afuera? ¿Y si era una estudiante que había tenido un accidente y necesitaba ayuda? Se acercó lentamente a la puerta. ¿Pero sabes qué lo salvó de cometer el error más grande de su vida? Cuando estaba a punto de tocar la perilla, se acordó de algo que había leído sobre Teke Teke. Siempre fingía ser una víctima para que la gente abriera las puertas. Y una vez que abres la puerta, ya no hay escapatoria. Abrem, por favor, me duele mucho. Kenji se alejó de la puerta como si quemara. No iba a caer en esa trampa. Pero entonces la voz cambió completamente. Ya no sonaba como una niña asustada, sonaba furiosa. Sé que estás ahí. Puedo oler tu miedo. Y el rascado en la puerta se volvió violento, desesperado. Scratch, scratch, scratch. Como si algo estuviera tratando de abrir un hoyo en la madera para entrar. ¿Creías que Kenji se iba a quedar ahí parado esperando a que la cosa esa rompiera la puerta? No mames. El morro ya había aprendido la lección. El rascado se volvía cada vez más violento. La puerta, que era de esas baratas de madera contrachapada que ponen en las escuelas públicas, empezó a hacer ruidos como si se estuviera astillando. Scratch, scratch, scratch. Kenji corrió hacia la ventana del aula. Estaba en el 3er piso, pero prefería romperse una pierna saltando que enfrentarse a lo que fuera que estuviera tratando de entrar.
pero cuando miró por la ventana, casi se caga del susto. Ahí, en el patio de la escuela, había una figura. Una figura que no debería existir. Era el torso de una niña pequeña, arrastrándose por el concreto usando sus brazos. No tenía piernas, solo terminaba en un muñón sangriento a la altura de la cintura. Su cabello negro le cubría la cara, pero cuando levantó la cabeza para mirar hacia la ventana, Kenji pudo ver sus ojos. Eran completamente negros, como dos hoyos en su cara pálida, y sonreía, una sonrisa que mostraba dientes rotos y manchados de sangre. ¿Ya me viste?, gritó desde abajo, pero su voz llegaba perfectamente clara hasta el tercer piso. Ahora no puedes escapar. ¿Y sabes qué es lo más jodido de todo? Había dos teque-teque, una tratando de entrar por la puerta, y otra esperándolo abajo en caso de que saltara. Kenji se alejó de la ventana y se escondió debajo del escritorio del profesor. Su mente trataba de procesarlo todo, pero no podía. ¿Cómo es posible que algo así exista? ¿Cómo es posible que las leyendas urbanas sean reales? El rascado en la puerta se detuvo de repente. Silencio. Pero no era el tipo de silencio que te da esperanza. Era el tipo de silencio que te dice que algo peor está a punto de pasar. Toc, toc, toc. Ahora estaba tocando la puerta. Como una persona normal. Kenji Matsuda. Sabía su nombre. La maldita cosa sabía su nombre. Kenji, sé que estás ahí. Revisé tu mochila mientras rascaba la puerta. Eres de la clase 3B, ¿verdad? ¿Cómo había revisado su mochila? ¿Había pasado sus brazos por debajo de la puerta? Kenji, tengo algo que mostrarte. Algo que tu mamá no quiere que veas. La voz ahora sonaba exactamente como una niña normal. Dulce, inocente. Pero las palabras que decía eran completamente perturbadoras. Tu mamá tiene muchos secretos, Kenji. Secretos sobre tu papá. Secretos sobre por qué trabaja hasta tan tarde. ¿Quieres saber dónde está realmente tu papá en las noches? ¿Cómo sabía sobre su familia? ¿Cómo sabía que sus papás tenían problemas? Kenji se tapó los oídos, pero la voz atravesaba sus manos como si nada. Ábreme y te cuento todo. Te cuento por qué tu mamá llora cuando cree que no la escuchas. Te cuento con quién habla tu papá por teléfono cuando se va al baño. ¡Cállate!, gritó Kenji sin poder contenerse. Error. Grave error. ¡Ahí estás! El tono de voz cambió inmediatamente a algo que no era humano. Era como el sonido que haría un animal herido, pero amplificado y distorsionado. Bang, 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 algo golpeaba la puerta con una fuerza sobrenatural. No eran golpes de puño. Era como si algo pesado estuviera siendo lanzado contra la madera una y otra vez. Bang, bang, bang. La puerta empezó a agrietarse. Kenji podía ver astillas cayendo al suelo. Y entonces escuchó lo más aterrador de toda la noche. El sonido venía ahora desde arriba. Teque, teque, teque. Algo se arrastraba por el techo del aula, directamente sobre su cabeza. ¿Cómo podía algo arrastrarse por el techo? ¿Cómo podía desafiar la gravedad? Crack. Una grieta apareció en el techo, justo arriba de donde estaba escondido Kenji. Pedazos de yeso empezaron a caer como lluvia. Y entonces, a través de la grieta, vio un ojo. Un ojo completamente negro que lo miraba directamente. «Te encontré», susurró una voz desde arriba. ¿Pensaste que estar escondido debajo del escritorio iba a salvar a Kenji? Nel, mi querido espectador. Con teque-teque no hay lugar seguro. Kenji rodó hacia un lado justo cuando un brazo pálido y ensangrentado atravesó el techo como si fuera de papel. Las uñas, largas y afiladas como cuchillos, arañaron el piso exactamente donde había estado su cabeza un segundo antes. ¡No puedes esconderte de mí! La voz venía ahora de todas partes, del techo, de la puerta, de las ventanas. Era como si todo el edificio estuviera poseído por esta cosa. Kenji corrió hacia el fondo del aula, pero cuando volteó hacia atrás, vio algo que casi lo paraliza del terror. El
brazo que había atravesado el techo ahora se movía como una serpiente, buscándolo. Y no era un brazo normal. Era demasiado largo, como si los huesos se hubieran estirado de manera antinatural. ¿Y sabes qué es lo más jodido de todo esto? Crack. La puerta finalmente cedió, y por el marco destrozado entró arrastrándose la cosa más aterradora que Kenji había visto en su vida. Era el torso de una niña, pero no una niña normal. Su piel era de un blanco cadavérico, como si hubiera estado bajo el agua por meses. El cabello negro le colgaba en mechones húmedos, goteando un líquido que no era agua, y donde debería haber piernas. Solo había un muñón sangriento que dejaba un rastro rojo en el piso. Pero lo peor eran sus brazos. Eran demasiado largos, demasiado fuertes. Se impulsaba con ellos como si fueran patas de araña, moviéndose más rápido de lo que cualquier ser humano podría correr. Teque, teque, teque. El sonido ahora era ensordecedor, llenaba toda el aula. ¡Ahora te tengo!, gritó con una voz que sonaba como metal siendo arrastrado por concreto. Kenji corrió hacia la ventana, pero recordó que la otra teque-teque estaba esperándolo abajo. Estaba atrapado. Pero entonces recordó algo que había leído en un foro de internet. Dicen que teque-teque puede ser confundida si corres en círculos o si cambias de dirección constantemente. Su cerebro no funciona como el de una persona normal. Funciona más como el de un depredador primitivo. Kenji empezó a correr en zigzag por el aula, saltando sobre escritorios y sillas. Teque-teque lo seguía, pero cada vez que cambiaba de dirección bruscamente, ella tenía que parar y recalibrar. Teque, teque, teque. Pero se estaba acostumbrando a sus movimientos. Cada vez lo alcanzaba más rápido. ¡No puedes correr para siempre!, gritó, y uno de sus brazos estirados logró agarrar el tobillo de Kenji. El contacto fue como hielo puro atravesando su piel. Kenji gritó del dolor, pero logró patearse libre usando su otra pierna. ¿Y sabes qué fue lo que más lo asustó? Cuando miró hacia abajo, vio que donde teque-teque lo había tocado, su piel se había vuelto gris, como si la vida se estuviera drenando de su cuerpo. «Una mordida más y serás como yo», dijo teque-teque, sonriendo con esa boca llena de dientes rotos. «Sin piernas, arrastrándote para siempre». Kenji entendió entonces por qué esta cosa era tan peligrosa. No solo te mataba, te convertía en algo como ella. Corrió hacia la puerta rota, pero teque-teque se movió con velocidad sobrenatural y le bloqueó el paso. «¿A dónde crees que vas?». Kenji estaba acorralado. La ventana tenía a otra teque-teque esperándolo. La puerta estaba bloqueada. El techo tenía un hoyo por donde había entrado la primera vez. Pero ¿sabes qué? A veces la desesperación te da ideas que la lógica nunca te daría. Kenji miró hacia el hoyo del techo y tomó la decisión más loca de su vida. En lugar de tratar de escapar hacia abajo, iba a escapar hacia arriba. Saltó sobre el escritorio del profesor, luego sobre una silla que puso encima y se impulsó hacia el hoyo del techo. «¡No puedes subir para siempre!», gritó teque-teque desde abajo. Pero Kenji ya estaba en el espacio entre el techo del tercer piso y el techo real del edificio. Era un área de mantenimiento llena de tuberías y cables. Y ahí se dio cuenta de algo horrible. No estaba solo ahí arriba. Había más de ellas. Muchas más. ¿Pensaste que subir al techo iba a salvar a Kenji? ¡Ay, compa! Acababa de meterse directo en la boca del lobo. El espacio entre techos estaba lleno de ellas. Había teque-teques de todas las edades. Niñas pequeñas, adolescentes, incluso algunas que parecían haber sido adultas cuando perdieron sus piernas. Todas arrastrándose por las vigas metálicas, con sus brazos sobredesarrollados. Todas lo miraban con esos ojos negros como pozos. «Bienvenido a nuestro hogar», dijo una que parecía ser la más vieja del grupo. Su cabello era gris y su piel estaba tan descompuesta que se podían ver los huesos en algunas partes. «¿Vienes a unirte a nosotras?». Kenji se quedó inmóvil, tratando de no hacer ruido, pero era imposible.
Cada respiración sonaba como un rugido en el silencio mortal de ese lugar. ¿Y sabes qué descubrió que era lo más aterrador de todo? No estaban solas ahí arriba. Había piernas. Docenas de piernas humanas colgando de las vigas como trofeos de caza. Algunas frescas, otras ya en descomposición. Algunas pequeñas de niños, otras largas de adultos. ¿Te gustan? Preguntó la teque-teque gris. Son de nuestras víctimas anteriores. Las cortamos con mucho cuidado para que sigan frescas. ¿Quieres tocar las tuyas antes de que te las quitemos? Kenji miró hacia abajo y vio sus propias piernas. Por primera vez en su vida, realmente las apreció. La idea de vivir sin ellas, arrastrándose para siempre, era peor que la muerte. Teque, teque, teque. Todas empezaron a moverse hacia él al mismo tiempo. El sonido de docenas de brazos arrastrándose por metal era ensordecedor. Pero justo cuando todo parecía perdido, Kenji recordó algo más de la leyenda. Teque-Teque odia las alturas. Su trauma viene de haber caído a las vías del tren, así que evita lugares desde donde puede caer. El techo real del edificio estaba a solo unos metros arriba. Si podía llegar ahí, Kenji empezó a trepar por una de las vigas principales, usando toda su fuerza para subir hacia la salida de emergencia del techo. ¡No puedes escapar!, gritaron todas al mismo tiempo, creando un eco que hizo vibrar toda la estructura metálica. Pero ninguna lo siguió hacia arriba. Se quedaron todas en el nivel del piso falso, mirándolo con odio, pero sin atreverse a seguirlo. ¿Pensaste que ya la había librado? Nel, mi querido espectador. Porque cuando Kenji finalmente salió al techo del edificio, se dio cuenta de algo horrible. No había manera de bajar. Estaba atrapado en el techo de un edificio de 4 pisos, sin escaleras de emergencia, sin nada, y abajo, en todos los pisos, podía escuchar el sonido. Teque, teque, teque. Todas las teque-teques del edificio se habían despertado, y ahora sabían dónde estaba. ¿Crees que puedes quedarte ahí arriba para siempre?, gritó la voz de la primera teque-teque desde abajo. Tarde o temprano tendrás que bajar. Kenji miró su celular. Aún no tenía señal. Nadie sabía dónde estaba. Sus papás pensaban que estaba en casa de un amigo. El conserje no volvería hasta las 6 a.m. Y entonces se dio cuenta de lo más aterrador de toda la situación. Las teque-teques no tenían prisa. Podían esperar. Ellas tenían toda la eternidad. Él solo tenía hasta que se desmayara de cansancio o se muriera de sed. Y peor aún. Se estaba haciendo más frío. Estaba en noviembre, y estar en un techo toda la noche en ropa ligera. ¡Podemos esperar!, gritaron todas desde abajo. ¡Tenemos todo el tiempo del mundo! Kenji se sentó en el centro del techo, lo más lejos posible de los bordes. Temblaba, pero no sabía si era del frío o del miedo. ¿Y sabes qué fue lo que más lo desesperó? Cuando miró hacia los otros edificios de la ciudad, vio luces en las ventanas, familias cenando, gente viendo televisión, niños jugando videojuegos. Vida normal. A solo unos metros de distancia, pero completamente inalcanzable. Como si fuera otro mundo. Un mundo donde las leyendas urbanas no se volvían realidad y los estudiantes no tenían que pelear por sus piernas contra fantasmas hambrientos. ¿Creías que Kenji se iba a quedar ahí esperando a morir de frío? Nel, este morro tenía más ganas de vivir que eso. Eran las 3 a.m. cuando Kenji tuvo una idea desesperada. Había estado observando el edificio de enfrente, que era un hotel viejo de solo 2 pisos. La distancia era jodidamente grande, pero si lograba saltar desde la esquina del techo de la escuela hasta la terraza del hotel, era una idea de loco. Pero quedarse ahí era muerte segura. Desde abajo, seguía escuchando el sonido que ya se había vuelto la banda sonora de sus pesadillas. Teque, teque, teque. ¡Baja ya, Kenji!, gritó la primera teque-teque. ¡Tu mamá está preocupada! ¿Cómo sabía que su mamá estaba preocupada? ¿Había ido a su casa? Esa idea lo llenó de un terror completamente nuevo. ¿Es que estas cosas no se limitaban a la escuela? ¿Y si podían ir a cualquier lado?
Fuimos a visitarla, gritó otra voz como si hubiera leído su mente. Le dijimos que estás aquí, viene en camino. ¡Mentira!, gritó Kenji de vuelta, pero una parte de él se lo creía. Se acercó al borde del techo. La distancia al hotel parecía haber crecido desde la última vez que la midió. Pero no tenía opción. Respiró profundo, corrió hacia el borde y saltó. Por un segundo que se sintió como una eternidad, voló. Sus brazos se extendían hacia la terraza del hotel. Sus piernas pateaban en el aire tratando de darse impulso extra. El viento nocturno le pegaba en la cara como cachetadas. Y por un momento horrible, pensó que no iba a llegar. Crash aterrizó de manera brutal en la terraza del hotel, rodando y golpeándose contra una pila de sillas viejas. Su hombro izquierdo se sintió como si se hubiera dislocado, pero estaba vivo. Y más importante, tenía sus dos piernas. Desde el techo de la escuela, escuchó un grito de furia que hizo temblar las ventanas de todo el edificio. ¡No! ¿Pero pensaste que ya había escapado? Kenji corrió hacia la puerta de la terraza. Estaba cerrada con llave, obviamente. Probó las ventanas, todas cerradas. Y entonces escuchó algo que le heló la sangre. Teque, teque, teque. Venía del interior del hotel. No puede ser, murmuró. No puede ser. Pero cuando miró a través de una de las ventanas, las vio. Había teque-teques arrastrándose por los pasillos del hotel. Docenas de ellas. ¿Cómo habían llegado ahí tan rápido? ¿Es que estaban en todos lados? Una de ellas se acercó a la ventana desde adentro y puso su cara pálida contra el vidrio. Sus ojos negros lo miraron directamente. ¿Creías que solo vivíamos en la escuela?, dijo, y su voz atravesó el vidrio como si no existiera. Vivimos en todos los edificios altos de la ciudad, en todos los lugares donde la gente puede caer. Kenji retrocedió, pero chocó contra algo. Se volteó lentamente. Era la teque-teque original, la que había estado rascando su puerta en la escuela. Había trepado por la pared exterior del hotel como si fuera una araña. «Muy buen salto», dijo con esa sonrisa horrible. «Pero se acabó el juego». ¿Sabes qué fue lo que finalmente salvó a Kenji? No fue valor, no fue inteligencia, fue pura casualidad. En ese momento exacto, las luces de emergencia del hotel se activaron. Al parecer, el sistema había detectado intrusos, las teque-teques, y había activado todas las alarmas. El sonido era ensordecedor y las luces estroboscópicas cegaban todo. Las teque-teques, acostumbradas a la oscuridad, entraron en pánico. Empezaron a chillar y a cubrirse los ojos con sus brazos largos y deformes. Esta era su oportunidad. Kenji corrió hacia el borde de la terraza que daba a la calle. Era solo un salto de 2 pisos, alto, pero no mortal si caía bien. «No puedes escapar de nosotras para siempre», gritó la teque-teque original, pero el dolor que le causaban las luces la tenía paralizada. Kenji saltó. Esta vez el aterrizaje fue en unos arbustos del jardín del hotel. Se lastimó las costillas y se raspó toda la cara, pero sus piernas seguían funcionando. Se levantó y corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en toda su vida, sin mirar atrás, sin parar, hasta que llegó a la estación de policía más cercana. 3 días después, los oficiales no le creyeron ni una palabra. Dijeron que había tenido un episodio psicótico causado por el estrés de los exámenes, que se había lastimado él mismo saltando entre edificios en un estado de delirio. Cuando fueron a revisar la escuela, encontraron el aula 3B destrozada, la puerta rota, el techo agrietado, rastros de sangre en el piso, pero dijeron que había sido vandalismo de estudiantes. Lo que no pudieron explicar fueron las marcas de arañazos en la puerta, marcas que venían de abajo hacia arriba, como si algo se hubiera arrastrado por el piso tratando de entrar. Un mes después, Kenji regresó a la escuela. Tenía que hacerlo. Tenía que terminar el año. Pero nunca se quedaba solo en el edificio después del atardecer. Y cada vez que escuchaba el más mínimo sonido extraño, una tubería, el viento,
el aire acondicionado, su corazón se aceleraba y miraba hacia las escaleras. ¿Porque sabes qué es lo más jodido de toda esta historia? Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, escuchó a una niña pequeña llorando en un callejón oscuro. ¿Me puedes ayudar?, sollozó la voz. Me duelen mucho las piernas. Kenji se detuvo. Por un segundo, sintió lástima. Pero entonces recordó la lección más importante que había aprendido esa noche horrible. Nunca te acerques a una voz que pide ayuda en la oscuridad. Nunca abras una puerta cuando escuches rascado del otro lado. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, ignores el sonido. Teque, teque, teque. Porque significa que ya es demasiado tarde para correr. ¿Pensaste que esta historia terminaba con Kenji escapando? Nel, mi querido espectador. Porque 3 semanas después de que Kenji contara su historia, otro estudiante desapareció de la escuela. Lo encontraron en el techo, inconsciente, con sus 2 piernas amputadas quirúrgicamente a la altura de la cadera. Los médicos dijeron que era imposible. No había manera humana de hacer esos cortes tan limpios. Y no había suficiente pérdida de sangre. Como si las piernas hubieran sido removidas por algo que no quería que la víctima muriera. Solo quería que se uniera a la colección. Y cuando el estudiante despertó en el hospital, lo único que repetía una y otra vez era teque, teque, teque. Pero había algo diferente en sus ojos. Eran completamente negros. Pero espera. ¿Pensaste que las leyendas urbanas de Japón terminaban con teque teque? Ay, mi querido espectador, apenas estamos empezando. Porque mientras Kenji luchaba por su vida contra un fantasma que se arrastra, en las zonas rurales de Japón, los niños de una pequeña aldea estaban aprendiendo una lección mucho más aterradora. ¿Alguna vez has visto a alguien tan alto que tienes que doblar el cuello completamente hacia atrás para verle la cara? ¿Tan alto que bloquea el sol cuando está parado frente a ti? ¿Y qué pasaría si esa figura gigantesca no fuera humana? ¿Qué pasaría si midiera exactamente 8 pies de altura, 2,5 metros de puro terror y tuviera una obsesión enfermiza con los niños pequeños? ¿Escuchaste eso? Es el sonido que hace cuando se ríe. Y cuando los niños de esa aldea escucharon esa risa por primera vez, no sabían que acababan de conocer a algo mucho más peligroso que teque teque. Algo que no necesita arrastrarse por los pasillos para encontrarte. Algo que puede verte desde kilómetros de distancia. Algo que nunca, jamás, te deja ir una vez que te ha elegido. Su nombre es Hachishaku-sama, y su historia está a punto de comenzar. ¿Te atreves a conocer a la mujer de 8 pies de altura? Haz clic en el siguiente video y descubre por qué los padres japoneses le tienen más miedo a ella que a cualquier otro fantasma. Pero no digas que no te advertí.